Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro curso bastante querido ya por todos nosotros de obstetricia de la jurisdicción sanitaria número 4 y en conjunto con el Hospital General de Acámbaro. Soy el doctor Cristian Leiva, médico urólogo de esta institución y el día de hoy daremos una revisión, un repaso de las guías de práctica clínica para el que habla de infección de vías urinarias y embarazo, ¿sí? Entonces vamos a dar un contexto general, una revisión, una introducción y hablaremos puntualmente posterior de cada una de las entidades. Bueno, ¿qué nos comenta la guía? ¿Cuáles son los puntos importantes en los cuales nos hace hincapié o referencia? Preguntas a responder durante esta revisión. ¿Cuáles serían las medidas para prevenir las infecciones del tracto urinario bajo durante el embarazo? Ojo, en el primer nivel de atención. Pregunta número 2. ¿Cuál es el beneficio del tamizaje universal de bacteriuria asintomática oportuno en mujeres gestantes? ¿Cuáles son los criterios clínicos y de laboratorio propiamente para el diagnóstico oportuno de infección de vías urinarias bajas durante el embarazo? ¿Cuáles son los esquemas de antibióticos más efectivos? El tipo de tratamiento, pues, más adecuado para este tipo de padecimientos en mujeres embarazadas. ¿Cuáles son los criterios de referencia? Obviamente un punto muy importante, porque no todas las pacientes van a responder de manera adecuada al manejo en el primer nivel, sobre todo por la limitación en ocasiones de antibióticos, la limitación en ciertos productos que tenemos que administrar y, por lo tanto, el manejo en primer nivel se dificulta un poco, ¿sí? Bien, como contexto, tenemos que las infecciones urinarias son tan frecuentes que llegan a requerir hasta 7 millones de visitas médicas al año, esto en Estados Unidos, obviamente. En la presencia de cistitis se llega a cuantificar hasta en 2 millones de casos al año. Las infecciones urinarias justifican más de 100,000 ingresos hospitalarios al año, principalmente por pielonefritis. Es una entidad, la pielonefritis, que podemos comentar o caracterizar como una complicación de aquellas infecciones urinarias bajas, ya sea con un mal control, una mala prevención o un tratamiento inadecuado. Dentro de estas infecciones, las más comunes, por definición, tenemos a cistitis aguda, que es la infección del tracto urinario que se acompaña de sintomatología, principalmente aumento de frecuencia, la presencia de urgencia, disuria, piuria y en ocasiones hematuria. Es muy importante que haya ausencia de afectación sistémica en estas pacientes para poder decir que el diagnóstico es una cistitis aguda o una infección urinaria baja. La pielonefritis aguda es la infección del tracto urinario alto, obviamente, donde ya hay una manifestación sistémica de enfermedad con alteraciones hematológicas, sistémicas y demás, ¿sí? Bueno, ¿por qué llega a ser más frecuente o por qué se llegan a presentar con una mayor frecuencia este tipo de infecciones en mujeres embarazadas? Pues obviamente los cambios propiamente del embarazo, cambios fisiológicos que habitualmente se dan. De hecho, se comenta que uno de los factores de riesgo principales pues, es el propio embarazo, ¿no? Hidronefrosis fisiológica, la presencia de uretra corta, cambios vesicales que predisponen el reflujo vésico-uretral, entre ellos la relajación del músculo liso, la relajación del esfínter vésico-ureteral, la estasis urinaria, cambios físico-químicos de la orina propiamente, y la afectación, la relajación del músculo liso, que generalmente está relacionado con el aumento de progesterona. Muy bien, dentro de otros aspectos, el aumento del filtrado glomerular,
la glucosuria, aminoaciduria, elevación del pH urinario, entre otros. ¿Sí? Esos son los más comunes cambios que se dan durante el embarazo que propician o que aumentan la presentación de infecciones urinarias. Bueno, ¿cómo es que estos patógenos pueden llegar a generar enfermedad? Pueden llegar por diferentes vías, principalmente hematógena, linfática o, lo más común, el ascenso de microorganismos desde la uretra, que es la vía más frecuente. Dentro de ellos, el más común es la E. coli, hasta en un 80% de los casos, como vamos a ver más adelante, y por ende la importancia de este tipo de bacterias en la patogenia de la enfermedad. Bueno, por vía hematógena lo más común es Staphylococcus aureus, los géneros Candida y Salmonella también llegan a presentar diseminación hematógena y Mycobacterium tuberculosis. Muy bien, el concepto de virulencia bacteriana lo conocemos ampliamente, es el aspecto, la capacidad de cada bacteria de generar enfermedad. Diferentes bacterias pueden desarrollar o presentar aspectos que incluso los modifican durante el proceso de infección para poder reproducirse y generar enfermedad. Como vemos aquí, la más comúnmente estudiada, digamos, bueno, es un aspecto por el hecho de ser la bacteria más común, la E. coli, cómo tiene la capacidad de generar esos pilis, esas fimbrias, y unirse específicamente a receptores de la célula epitelial o de la célula urotelial. Y por lo tanto, aumentar su virulencia y poder generar infección. Bueno, ¿cómo podemos hacer microbiológicamente el diagnóstico, que es el método por el cual hacemos el diagnóstico de este tipo de infecciones? Ya con la presencia de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro, ya podemos determinar que es una cistitis aguda no complicada en mujeres, ¿sí? La presencia de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitros en una muestra del chorro medio ya es el diagnóstico para hacer una infección urinaria alta, por ende, pielonefritis aguda no complicada en mujeres. En muestras obtenidas por punciones vesicales, cualquier recuento bacteriano es diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de bacteriuria asintomática lo determinamos con la presencia de 2 cultivos de la misma cepa bacteriana tomados con mínimo un día de diferencia. Obviamente con un conteo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias. Bueno, ¿cómo hacemos la clasificación? Hay muchas clasificaciones, de infecciones urinarias altas, bajas, no complicadas, complicadas, etc. ¿Sí? Para términos generales, nosotros las clasificamos de esta manera: infección urinaria inferior no complicada, principalmente caracterizada por cistitis; pielonefritis no complicada; infecciones urinarias complicadas con o sin pielonefritis. ¿Sí? Muy bien. La mayoría de las mujeres llegan a presentar bacteriuria previo al embarazo, ¿sí? De aquí un punto importante en la prevención. El hecho que se menciona, pues, de que debemos de tener un adecuado control y vigilancia de las pacientes, no solamente durante el embarazo, sino estudiar también sus etapas previas al embarazo, infecciones incluso con 3 meses de antelación al embarazo, infecciones urinarias, pueden llegar a aumentar el riesgo de presencia de bacteriurias significativas en las mujeres. Entonces, del 20 al 40% de estos casos, de estas infecciones, llegan a evolucionar a pielonefritis. Deben someterse, esto es algo muy importante, deben someterse a cribado de bacteriuria durante el primer trimestre del embarazo, sí o sí. Esto es un punto muy importante, es un grado de recomendación fuerte, por lo cual la paciente, cuando llega a consulta de control prenatal, se deben hacer, dentro de sus estudios básicos prenatales, un examen general de orina y un urocultivo.
Como habíamos comentado, el factor de riesgo más importante para este tipo de infecciones pues es el propio embarazo. Hasta el 10% de las mujeres embarazadas llegan a presentar una infección urinaria durante el curso de la gestación. 10% de estos pacientes llegan a requerir ingresos hospitalarios. Por lo tanto, las bacteriurias no tratadas son factores de riesgo para pielonefritis, para productos de bajo peso al nacer y la presencia de parto prematuro. Bueno, los factores de riesgo, la presencia con antelación de bacteriurias asintomáticas, historias de infección del tracto urinario de repetición, la presencia de litiasis renal, malformaciones uroginecológicas, presencia de reflujos, etcétera, etcétera. Presencia de enfermedades concomitantes, pacientes diabéticas, pacientes con comorbilidades. ¿Sí? Bueno, ya habíamos adelantado diabetes mellitus, enfermedades neurológicas, pacientes que tengan problemas para el vaciamiento vesical, como vejigas neurogénicas, lesiones neurológicas, etc. Anemia de células falciformes, multiparidad es un punto importante y el nivel socioeconómico bajo. ¿Sí? Dentro de todos estos factores de riesgo o dentro de todos estos factores que predisponen o aumentan el riesgo de infecciones urinarias es lo más común, ¿no? Sobre todo el punto más importante, infecciones previas, como habíamos comentado, pacientes con tratamientos o terapias intermitentes de este tipo de infecciones, que eso lo vemos muy frecuente, pacientes que se presentan a la consulta de tuve malestar para orinar y me tomé una dosis de tal o cual antibiótico y ese fue todo su tratamiento. Entonces son pacientes que pueden llegar a complicar el tipo de manejo, el tipo de elección de tratamiento para cuadros infecciosos durante el embarazo. Bueno, dentro de las bacterias que habíamos comentado, cocos gram positivos también se llegan a presentar, enterococos, estafilococos saprofíticos. El estreptococo del grupo B es un punto importante porque es una infección que se llega a presentar en el último trimestre, incluso durante el parto debemos de considerar su tratamiento profilaxis o profiláctico para evitar el riesgo de infecciones puerperales. A mayor edad gestacional, mayor la probabilidad de la presencia de este tipo de gram positivos. Bueno, los tipos de infecciones más comunes, como habíamos comentado, bacteriuria asintomática, ya habíamos dicho, el diagnóstico es microbiológico principalmente, ya que son pacientes que, como su nombre lo dice, hay ausencia de síntomas. Entonces, un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro nos hace el diagnóstico de bacteriuria asintomática, obviamente en ausencia de síntomas clínicos. Esta entidad es muy frecuente durante el primer trimestre del embarazo. Del 2 al 10% de los casos de embarazos o de pacientes embarazadas llegan a presentar esta entidad. De estos, hasta el 25% que no reciben el tratamiento adecuado evolucionan a pielonefritis. Si se dan cuenta, la gran diferencia que hay de esta complicación de la infección, por así llamarle, 25% de aquellas pacientes evolucionan a pielonefritis cuando no reciben el tratamiento contra el 3% de aquellas pacientes que reciben el manejo adecuado. Muy bien, el 30% de las bacteriurias asintomáticas tratadas presentan recaída. Esto debemos estar preparados para este tipo de casos, para este tipo de pacientes y tener opciones de tratamiento. Entonces no hay que desesperarse. Cuando esto llega a ser muy frecuente, lo vamos a ver más adelante, es un criterio de referencia a segundo nivel. Bueno, entonces debemos hacer el cribado gestacional, debemos hacer de tomar estudios a todas las embarazadas, de tomar urocultivos, sí. ¿Cuándo lo debemos de hacer? Hay que hacer el tamizaje para bacteriuria asintomática con examen general de orina y urocultivo entre la semana 12 y la semana 16 de gestación. ¿Sí? Es importante repetirlo, claro, el EGO se realiza en seguimiento entre la semana 18 y 20 y entre las semanas 32 y 34 de gestación. Esto como cribaje, sea o no sea
positivo el resultado, hay que estar cuando menos en esas 3 etapas realizando el cribado, por favor. Bueno, el diagnóstico microbiológico 100%, ya habíamos comentado de eso. Entonces, con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que se recomienda básicamente para el manejo de este tipo de pacientes? Son 2 medicamentos. Aquí les puse una lista un poquito más amplia, pero el tratamiento o los medicamentos de elección es amoxicilina, ¿sí? 500 miligramos cada 8 horas, incluso cada 6 horas, dependiendo del cuadro clínico, por un periodo mínimo de 4 a 7 días. El tiempo o la duración en días es importantísimo, ya que periodos cortos de tratamiento muestran una menor respuesta clínica. ¿Sí? Periodos acortados o monodosis, por ejemplo la fosfomicina, estudios nuevos actuales han reportado una menor tasa de curación de este tipo de pacientes. Por lo tanto, el periodo de duración del tratamiento es importante y lo recomendamos de 4 a 7 días. Otro antibiótico importante, ya sea en monodosis o en combinación con amoxicilina, son los nitrofuranos, la nitrofurantoína, con una dosis habitual de 100 miligramos cada 6 horas, de 4 a 7 días. Insisto, sí es aceptable el uso de fosfomicina en monodosis, pero la respuesta o la tasa de curación va a ser menor. Muy bien, esta es una tabla donde expone lo que comentamos en la diapositiva anterior. Nitrofurantoína y amoxicilina son de los fármacos más comunes y con mejor respuesta clínica. Bueno, hay que hacer seguimiento, evidentemente, de este tipo de pacientes, comprobar la curación con un urocultivo. Principalmente, recomendamos que el urocultivo se repita cuando menos de 7 a 14 días, 15 días después de haber terminado el tratamiento antibiótico. Esto para corroborar la curación o determinar si hay persistencia de la infección bacteriana. En caso de recidiva, actuar según el antibiograma y si no se dispone de él, ampliar el espectro. ¿Sí? Bueno, en aquellos pacientes donde el riesgo de persistencia de la infección es elevado, hay que repetir el urocultivo mensualmente, y en aquellos casos donde la respuesta no ha sido favorable al 100% o hay factores de riesgo, el tratamiento supresor, el tratamiento profiláctico está indicado totalmente, ¿sí? Y aquí podemos usar desde cefalexina a una dosis menor, 250 miligramos vía oral cada 24 horas durante el transcurso del embarazo. Bueno, habíamos comentado anteriormente la importancia de las bacteriurias asintomáticas por estreptococo del grupo B y en qué radica la importancia, que se asocia a un mayor riesgo de pielonefritis, a un mayor riesgo de corioamnionitis y evidentemente al aumento del riesgo de la sepsis neonatal precoz. Entonces, en este grupo de pacientes recomendamos el tratamiento antibiótico de la bacteriuria asintomática y profilaxis intraparto en aquellos casos donde el conteo de unidades formadoras de colonia sea mayor a 100.000 unidades. En aquellos casos, en aquellos pacientes que el resultado sea menor a este, no se recomienda el tratamiento, pero sí la profilaxis intraparto. ¿Sí? Bueno, este es un algoritmo donde básicamente nos habla de la primera consulta prenatal, si hay presencia o no de sintomatología. Si lo hay, se da tratamiento antibiótico, tratamiento para vaginitis, el tratamiento completo. Si no hay sintomatología, hace el cribado, se solicita urocultivo de tamizaje en las semanas que ya comentamos, 12 a 16, y dependiendo del resultado del cultivo será nuestro manejo. Si el resultado salió negativo,
seguimiento por consulta prenatal de manera normal. Si el resultado es positivo, se inicia el tratamiento, ya sea nitrofurantoína o amoxicilina, como habíamos comentado. Se realiza el urocultivo de control y dependiendo del resultado determinamos si aumentamos el espectro del antibiótico o se refiere a segundo nivel, como habíamos comentado. Hay pacientes que se va a requerir, no todo el control lo vamos a poder hacer en primer nivel de atención. Bueno, cistitis aguda, ¿cuál es la definición? ¿De qué nos habla esta entidad? Es un síndrome caracterizado por urgencia miccional, frecuencia aumentada, presencia de disuria y dolor suprapúbico. Es muy importante tener en cuenta que no debe de haber presencia pues, de datos de afectación sistémica o dolor lumbar, lo cual nos estaría hablando de una entidad diferente. Bueno, hasta el 1.3 de las pacientes embarazadas llega a presentar cistitis aguda. Es algo que llega a ser bastante común también y la mayoría en el segundo trimestre del embarazo. El diagnóstico básicamente aquí es clínicamente, ya que la paciente presenta sí o sí la sintomatología descrita anteriormente. Y en el examen general de orina, la presencia de leucocitos, nitritos, presencia de proteínas o eritrocitos. Sugiere básicamente infección vesical, por lo tanto, el tratamiento antibiótico indicado. El cultivo solo debe realizarse para confirmar el diagnóstico y, en algunos casos, para detectar resistencias. Si es una paciente multitratada, si es una paciente con antecedentes de infecciones urinarias, es importante realizar el urocultivo para determinar qué tipo de bacteria y qué tipo de resistencia bacteriana se puede llegar a presentar. Bueno, el tratamiento de la cistitis aguda, el tratamiento generalmente es empírico, lo hacemos sin un urocultivo de inicio y lo ideal es, en este caso sí, fosfomicina, 3 gramos de dosis única, cefuroxima, 250 miligramos por 7 días, acuérdense. Si hay disponibilidad de antibiograma en ese momento, usar obviamente el antibiótico recomendado por el resultado. Y siempre debemos iniciar con el antibiótico de menor espectro o de menor potencia bacteriana. Amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico son de los esquemas más utilizados. Bueno, comprobar si hay curación de este tipo de pacientes con un urocultivo a los 7 a los 15 días, es el mismo manejo, es el mismo control después del tratamiento. En caso de haber recidiva, actuar según el antibiograma, ¿sí? Siempre hay que pedir urocultivo y antibiograma en aquellas pacientes que presentan recidiva o presentan sintomatología nuevamente. Bueno, algoritmo número 2, en casos de pacientes embarazadas con sintomatología urinaria, ya la comentamos, disfuria, urgencia, frecuencia, malestar y presencia de piuria y hematuria en el examen general de orina, debemos de determinar si hay datos de afección sistémica o no. Si la hay, recuerden, es muy probable que se trate de un cuadro de pielonefritis, entonces es una paciente que se debe enviar a segundo nivel, ¿sí? Enviar a ginecobstetricia para la valoración y el manejo adecuado, que muchas veces es un manejo intrahospitalario. Si no hay datos de afección sistémica, podemos dar tratamiento con toda seguridad, ya sea con nitrofurantoína o amoxicilina, y en ese momento se solicita el urocultivo y antibiograma de control. Si el resultado es negativo, se hace el seguimiento mensual de consultas prenatales. Si el resultado es positivo, se envía a segundo nivel. Muy bien, ya habíamos comentado en algunos puntos cuáles son los criterios de referencia. Va a haber pacientes que tengamos que solicitar apoyo, solicitar revisión por el especialista, y estos casos más comunes son estos que se recomiendan a continuación. Mujeres embarazadas con infección en los siguientes casos que no respondan al tratamiento médico de primera línea, que no se cuente con el tratamiento adecuado en la unidad de salud,
aquellas pacientes con intolerancia o presencia de alergias a los medicamentos de primer nivel, y en aquellos casos donde se integre un diagnóstico clínico o de laboratorio de pielonefritis, o pacientes que ya pueden llegar a presentar complicaciones obstétricas secundarias a la infección del tracto urinario, principalmente ruptura prematura de membranas o amenaza de parto prematuro. Bueno, ya por último, vamos a hablar un poco de pielonefritis aguda, que es una entidad también común en pacientes embarazadas, y por lo tanto debemos de conocer los aspectos y lineamientos básicos que nos habla la guía de práctica clínica. Es la infección, inflamación del parénquima renal, se llega a presentar hasta el 2% de las mujeres embarazadas, y su prevalencia aumenta hasta el 6% en aquellas pacientes que no se hizo un cribado o una detección oportuna de bacteriuria asintomática. De ahí la importancia de esta vigilancia. Del 80 al 90% aparecen en el segundo y el tercer trimestre de gestación y en el puerperio. La localización más común de esta afección es en la unidad renal derecha, más del 50% de los casos, esto por cuestiones anatómicas principalmente, en un 25% del lado localización izquierda, y hasta en el 25% restante de presentación bilateral, ¿sí? Bueno, clínicamente son pacientes que podemos llegar a detectar oportunamente. No quiero decir fácil, porque a veces son cuadros muy difíciles de encontrar, pero principalmente hay dolor costovertebral con Giordano positivo, presenta fiebre, malestar general, náusea, vómito. En general no cursa con una clínica inicial de cistitis aguda. Tal vez llegó a presentarla en el primer trimestre o previo al embarazo, pero en este caso, en esta etapa clínica, la paciente niega normalmente esa sintomatología. Bueno, evidentemente hay que hacer estudios complementarios, biometría hemática, química sanguínea, PCR, examen general de orina, cultivo de orina y hemocultivo en aquellos casos que se requieran. Bueno, el tratamiento de este grupo de pacientes principalmente, y por el riesgo durante el embarazo, debe de ser en el área hospitalaria. Claro, tenemos criterios de ingreso, principalmente edad gestacional, presencia de fiebre, presencia de sepsis, deshidratación, cuadro clínico de amenaza de parto prematuro, pacientes con comorbilidades, como habíamos comentado, intolerancia a la vía oral es un punto importante, fracaso al tratamiento oral en las últimas 72 horas, la no posibilidad de tratamiento ambulatorio o pacientes con cuadros clínicos recurrentes. Pacientes con pielonefritis recurrente son pacientes que deben o amerita el tratamiento ya intrahospitalario. Bueno, ¿cuál es el tratamiento más recomendado? El tratamiento de primera elección parenteral es ceftriaxona con esa dosis. En pacientes alérgicos a ese tipo de antibióticos se recomienda gentamicina, una dosis de 80 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa. En pacientes ya puérperas, primera elección, ceftriaxona, de igual manera con ampicilina, esto para cubrir la presencia de enterococos fecalis. En aquellas pacientes alérgicas podemos administrar gentamicina con la dosis recomendada, 80 miligramos cada 8 horas. Muy bien, este es un resumen, una gráfica, un cuadro donde nos habla de los principales antibióticos que podemos recomendar o indicar en pacientes con pielonefritis en estado de embarazo. Bueno, el seguimiento clínico de este grupo de pacientes son pacientes que debemos de considerar si a las 72 horas, 3 días de haber, se presentan todavía febriles, hay que hacer un cambio. Ya podemos hacer el cambio del tratamiento antibiótico de vía parenteral
a la vía oral o la vía enteral por un periodo mínimo de 14 días. ¿Sí? Son pacientes que debemos aumentar casi al doble la duración del tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Pues por el riesgo, riesgo del tipo de infección que llegó a presentar. Una pielonefritis puede representar recaídas hasta en un 30-35% de los casos. Entonces, es importante considerar este seguimiento en este grupo de pacientes. El urocultivo de 7 a 14 días post tratamiento y, como habíamos comentado, 20 a 30% de las pielonefritis llega a presentar recidivas. Bueno, el tratamiento supresor en aquellos casos donde la presencia de infecciones es recurrente, presencia de bacteria asintomática o cistitis recurrente, pielonefritis recidivante durante la gestación o tras un único episodio de pielonefritis en pacientes con patología renal o de vías excretoras, ¿sí? Pacientes que tengan un solo riñón, pacientes trasplantadas, pacientes con reflujo documentado o con enfermedades de vaciamiento vesical. También es importante indicar el tratamiento supresor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los fármacos que recomendamos o que están más ampliamente utilizados? Pues es nitrofurantoína, 50 miligramos nada más durante el día, de preferencia durante la noche, cefalexina, 250 miligramos cada 24 horas, puede ser en jarabe, puede ser una cápsula al día, o administrar también de preferencia durante la noche. Muy bien, por el momento creo que hemos terminado con esta charla. Me despido de ustedes agradeciendo ampliamente la invitación tanto a jurisdicción como al Hospital General. Muchísimas gracias.